Hace poco escuché una frase que decía, la distracción no es tu culpa. Esta frase la escuché recientemente por Sofía Contreras, que es una mujer a la que sigo su contenido porque me encanta, me aporta un montón. Y cuando me dijo esa frase, yo me identifico un montón porque me viene pasando últimamente de que me vengo frustrando una banda y me vengo sintiendo culpable por no lograr ponerle atención a los proyectos que quiero embarcar y a su vez también porque siento y soy consciente de que como que tengo muchos proyectos a la vez, pero que podría ponerles atención a cada uno de ellos si lograra solamente organizar mis tiempos y mi vida. Y me viene pasando de sentir esa frustración por no lograr hacerlo. Y cuando escuché esta frase de la distracción no es tu culpa, sino que es culpa de tu entorno, me hizo como un clic y traté de mirar un poco desde afuera, desde un lado un poco más objetivo, mi entorno y las cosas que hago. Y me doy cuenta de que sí, de que muchas de ellas yo soy la responsable, pero también me di cuenta que hay unas que son como muy en automático y que creo que todos los tenemos, y es eso que todos tenemos en nuestras manos, que es el celular. Resulta que el celular, no solamente el celular como aparato, sino todas las aplicaciones que están dentro del celular fueron hechas específicamente para captar nuestra atención, porque están hechas para retener nuestra atención la máxima cantidad de tiempo posible. Y hace poco también vi como un estudio que habían hecho a adolescentes y a jóvenes sobre la cantidad de horas que pasan en el celular, y resulta que cuanto más jóvenes son, más tiempo pasan en el celu. Y esto me pareció fascinante porque yo hace un tiempo atrás había estudiado sobre la atención y sobre lo que ocurre en el cerebro cuando trabajamos y practicamos la atención. La meditación justamente es una de esas prácticas, que es una práctica muy antigua y que hoy en día se la escucha mucho, incluso se la vende mucho, ¿no? Como algo místico, y en realidad tiene un lado muy, muy científico, especialmente neurocientífico, porque tiene que ver con todo lo que es las conexiones neuronales. Como nuestro cerebro siempre está reaccionando a impulsos y está reaccionando a aquello que le genere más dopamina, es muy fácil robar nuestra atención. Y como nuestro cerebro está preparado para responder a estímulos, el celular está constantemente enviándonos estímulos para distraernos, desde sonidos, notificaciones, desde likes, desde compartidas, desde todo lo que hay ahí adentro, está totalmente enfocado para robarnos nuestro enfoque, para robarnos nuestra atención. Y esto que les comentaba de que hace un tiempo me había puesto a estudiar sobre la atención, fue algo que a mí me impactó muchísimo porque aprendí a través de mentores como Eckhart Tolle, como Rupert Spira, como Joe Dispenza, de que la atención es el mecanismo que ayuda a que nuestra conciencia emerja y evolucione. Y ahí comencé a estudiar esto más a fondo porque es algo que realmente nadie le presta atención, ¿no? ¿Por qué vamos a estudiar sobre la atención? ¿Qué tan interesante es? Cuando empecé a estudiar sobre esto, entendí que por lo general nuestra atención siempre está ubicada o en el pasado, pensando en cosas que pasaron hace 10 minutos, que pasaron hace 2 horas, o que pasaron ayer, o que pasaron hace meses o hace años, o estamos constantemente pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar dentro de un rato? ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué me va a decir fulano? Es como que nunca estamos en el presente. Cuando logramos traer la atención al presente, y al presente no me refiero solo en el día presente, sino al presente presente, o sea, exactamente a lo que estoy haciendo en este exacto momento. ¿Qué pasa? Esto nosotros no lo sabemos, no somos conscientes, pero nuestro cerebro está moldeado para reconfigurarse y amoldarse a todo aquello que nosotros hagamos con mayor frecuencia. Cuanto más nosotros repetimos una acción, perdón, se van formando conexiones neuronales y esas conexiones se van fortaleciendo. Eso en realidad es un proceso que lo explica la neuroplasticidad, que básicamente es la capacidad que tiene el cerebro de poder reconfigurarse o moldearse en base a las experiencias y a las acciones que vayas repitiendo. Por ejemplo, si en nuestro cerebro tenemos la manía de estar siempre en modo preocupación, en modo de que esto todo me sale mal, de pensamientos negativos, de aunque no haya nada peligroso afuera, él cree que lo que está pasando adentro está pasando en el momento presente, entonces ocurre todo un movimiento en nuestra biología como si realmente estuviéramos viviendo en el momento presente algo negativo. Y ocurren un montón de cosas adentro que pasan todo el cuerpo, el ritmo cardíaco se empieza a acelerar,
las hormonas del estrés como el cortisol aumentan y eso por lo general siempre lleva a enfermedades a futuro. Cuando ese estrés se vuelve crónico, cuando uno ya tiene ese hábito instalado, instaurado en nosotros, eso suele llevar a patologías como ansiedad, como estrés, depresión, que es lamentablemente cosas que la mayoría de nosotros hoy por hoy las sufre y las padece. Por eso es tan importante entrenar la atención. Y ahora quiero explicar un poco mi experiencia de cómo lo he venido haciendo desde que comencé a estudiar sobre esto, cómo estoy interactuando con las distracciones que están constantemente presentes y están tratando de quitarme atención, que la verdad que lo hacen con mucho éxito, pero también quiero compartir un poco qué estoy haciendo yo para poder poner mi enfoque donde realmente quiero que vaya y de esa manera poder sentirme mejor, poder sentirme más plena y poder conseguir mis objetivos. Yo desde que empecé a sentir esta frustración y esta culpabilidad por no lograr poner mi enfoque en todo lo que quería y no poder avanzar en todos los proyectos que tengo, en un principio no me di cuenta que era un tema de atención. Pensé que era yo que no estaba organizando mis tiempos hasta que logré tomarme un poco de silencio, tomarme un espacio para mí. Me di cuenta de que no tenía tiempos y espacios donde pudiera estar sola en silencio. Estaba constantemente con gente, constantemente trabajando, constantemente editando. Y cuando tenía un tiempito libre lo usaba para comer, bañarme y dormir. Entonces no estaba teniendo esos espacios donde podía estar conmigo, básicamente. Entonces, en cuanto me di cuenta de eso, primeramente lo que hice fue volver a eso, a tener mis espacios. Y enseguida que logré entrar en silencio y dejar un poquito el ruido, me di cuenta de que lo que no estaba logrando equilibrar era mi atención. Y esto que dije hoy al principio de que la distracción era un tema del entorno, y la razón por la cual me hizo sentido fue porque realmente logré observar un poco mi entorno y me di cuenta de que mi entorno en la mayor parte del tiempo me distrae. Y también me di cuenta de que las cosas que están en mi entorno básicamente me distraen. Las cosas que tengo a mano, que tengo acceso, una de ellas el celular y una de las principales diría yo. Y comencé a observar cuántas veces agarraba el celular en momentos X. Y en cuanto empecé a darme cuenta de que lo hacía casi constantemente, incluso cuando estaba enfocada en trabajar, por ejemplo, cuando estoy editando, me pasaba que cuando me ponía a exportar algo, automáticamente lo que hacía era agarrar el celular y empezar a scrollear. Lo mismo incluso socializando, muchas veces agarro el celular, todo el tiempo, más allá de que el celular también lo uso como herramienta de trabajo, muchas veces me ha pasado, me he dado cuenta, aplicando esta observación, de que agarraba el celular para publicar algo, me distraía con cualquier cosa, con algún mensaje que tenía que no lo había visto, con alguna notificación que me llegó que no había visto. Entonces antes de hacer el trabajo automáticamente mi cerebro, ¿qué hacía? Iba a la distracción, iba a la dopamina. Y todas estas cosas ocurren automáticamente desde el inconsciente. Solamente logramos observarlas cuando le ponemos atención, cuando empezamos realmente a aplicar la observación. Una herramienta que escuché a través de Sofía Contreras, que les nombré hoy, que si no me equivoco no es de ella, darle 20 segundos a esa acción que estás a punto de hacer, que es una acción de distracción. Y que en esos 20 segundos te los permitas para pensar si realmente necesitas hacer lo que vas a hacer. Y eso me pareció muy interesante porque lo empecé a aplicar y me pasó varias veces de ir a agarrar el celu y darme cuenta que en realidad no tenía nada para hacer en el celu más que hacer lo mismo, scrollear. Empecé a observar un poco mi entorno también, las personas que me rodean, y me di cuenta de que eso también les pasa a las personas que me rodean. Veo que pasan mucho tiempo scrolleando en el celular. Me doy cuenta que mi entorno también es un claro espejo de lo que soy yo. Y la neuroplasticidad lo que comprobó recientemente es que todos podemos cambiar. Es muy común escuchar la frase, ¿no? De que las personas no cambian, de que yo soy así, ese tipo de creencia, que también tiene que ver mucho con la mentalidad o el pensamiento fijo versus la mentalidad o el pensamiento de crecimiento, que básicamente la mentalidad fija lo que cree es eso. La gente no cambia, yo soy así, esta es mi personalidad y listo. Y la mentalidad de crecimiento es aquella persona que logra ir cambiando sus hábitos, ir transformándose
Un poco también lo que habla el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, que también habla mucho sobre neurociencia y neuroplasticidad. Y para poder transformar no sé si llamarlo problema, lo voy a llamar situación, que es una situación donde yo tengo mi atención y mi enfoque completamente dispersado para muchos lugares, basándome en estos conocimientos de neurociencia, lo que estoy haciendo es utilizar diferentes métodos o herramientas para aplicar la observación y a través de la observación lograr ver todos esos hábitos que a mí hoy en día no me están favoreciendo. Y acá comienza el cambio, la transformación, el soltar, el dejar hábitos, el empezar a sentirme y a pensar y a hablar como la persona que realmente quiero ser. Este proceso de la neuroplasticidad comienza por la forma en la que nosotros nos hablamos, pensamos y sentimos. Nuestra mente en realidad se nutre de todo eso y después actúa acorde a todo eso. Y a medida que lo voy aplicando, cada vez me voy dando más cuenta de que no es que no tenga tiempo. Yo creo que esa frase de, che, no tengo tiempo, no me da el tiempo, que creo que todos lo usamos un montón, es falsa. Me parece que es un tema total de atención, de enfoque. La meditación, que hoy decía que es uno de los métodos, una de las herramientas para practicar la atención. ¿Qué pasa? Mi experiencia con la meditación, y de todas formas igual me gustaría hacer un episodio que fuera solamente sobre esto para poder contarles un poco más a fondo. Uno cuando habla de meditación, uno automáticamente se imagina a la persona sentada en pose de indio como forma de Buda y automáticamente lo relacionas con eso. Y en realidad la meditación es algo mucho más simple y más amplio a la vez. Cuando aprendí lo que era la atención plena y lo que ocurría en el cerebro cuando una persona se pone a meditar, en un principio, internamente, lo que ocurre es que tu cerebro básicamente no te deja, o sea, no para. Uno tiene la idea de que meditar es quedarse en blanco. Primero, eso nunca va a pasar. Segundo, la mente automáticamente, cuando vos quieras poner la atención en una sola cosa, te va a empezar a tirar info por todos lados porque tu mente no está acostumbrada a que estés solamente en una cosa, y menos hoy en día que tenemos estímulos por todos lados. Va a pasar de que si intentas hacerlo, puede que en un principio te frustres porque vas a tener un millón de cosas en la cabeza. Y por lo general también aparecen un millón de cosas que por ahí no querés ver o no estás en un momento que quieras pensar o analizar. Entonces la gente por lo general evita meditar, evita estar en silencio, evita estar en soledad, evita estar encerrado, solo. Pero cuando uno se expone a eso, que en un principio puede ser incómodo, luego de pasar por esta fase donde realmente ves que tu mente no para y que tu mente no para, dentro del cerebro están ocurriendo un montón de cosas. Meditar básicamente es entrenar tu atención. Es lograr poner tu atención en una sola cosa por la máxima cantidad de tiempo posible. Por lo general, cuando meditamos, te enseñan a que pongas la atención en la respiración, que es algo que está constante y que puedes ponerle la atención. Puede que en los primeros segundos logres hacerlo, ya en el 10.º segundo te va a pasar de que te vas a distraer y va a venir otro pensamiento y vas a querer volver a la respiración y después va a venir otro pensamiento y vas a querer volver. En un principio no te va a pasar de que puedas poner tu atención totalmente en la respiración durante 20 minutos. Te va a resultar imposible, pero solamente la práctica de intentarlo, cuando comenzás a hacer esta práctica, empiezan a ocurrir un montón de cosas adentro del cerebro que no somos conscientes. Por ejemplo, empieza a estimular los neurotransmisores, se activa mucho la zona prefrontal, que es donde se ubica la parte de la memoria y la regulación emocional, y empieza también a mejorar la neuroplasticidad, justo lo que les comentaba recién. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir que vos puedas moldear y reconfigurar tu cerebro con mucho más facilidad, pudiendo convertirte en la versión que vos realmente querés ser, en aquella versión que es tu mejor versión. Y a su vez fomenta la concentración y el bienestar. Es por eso que la meditación hoy por hoy se habla tanto y en tantos lados. Bueno, y nada, en realidad pasaba un poco para compartirles un poco esto que me está pasando. Como ven, yo no tengo mi vida solucionada, simplemente me gusta compartir un poco las cosas que me van pasando o que me han pasado y lo que me ha funcionado o lo que me viene funcionando. Me gustaría también saber de vos qué cosas te han funcionado a vos en cuanto a esto. Me gustaría saber si hay algún tema que te gustaría que abordara en el próximo episodio. Así que bueno, nada. Y como siempre, gracias por escucharme.